es un poquito más difícil, pero no es cosa del otro mundo. Simplemente hay que poner un poquito de atención y ponernos a repasar. Entonces, para el día de hoy sí necesitaría que, así mismo como en la anterior clase, que sean participativos y que tengamos una buena clase. Bueno, como no es clase, solamente es clase de ejercicios, es importante que pongan atención. En geometría empezamos con algo muy básico, con lo que es un punto. Todo el mundo conoce lo que es un punto, pero en definición nosotros no podemos decir claramente qué es un punto. O sea, no hay una definición clara que a mí me diga qué es un punto. Nosotros podemos describir a través de ciertos objetos geométricos lo que es un punto, pero en notación no podemos decir explícitamente qué es un punto. Por ejemplo, si nosotros tomamos un alfiler o una aguja y lo clavamos, digamos que en un papel, le debemos la representación de un punto, porque queda cierta huellita de que ahí estuvo un alfiler, que ahí estuvo algo. Pero descriptivamente no podemos decir explícitamente qué es un punto. De los puntos viene algo un poco más grande, lo que es la recta. Lo que es de aquí, esto de aquí se define como punto y lo de aquí se define como una recta. Una recta es una línea con una misma dirección, con un mismo sentido. Y si nosotros le hacemos un zoom grandísimo a esta recta, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una infinidad de puntos a través de esta recta. Es una infinidad de puntos, ya sea para arriba, ya sea para abajo, pero la recta es un conjunto de puntos infinitos. Entonces ahí más o menos nosotros ya nos vamos dando cuenta que es un punto, pero explícitamente no podemos decir qué mismo es un punto. De la recta podemos sacar varias cosas. Una de ellas es lo que es una semirrecta. Una semirrecta, bueno, una recta, como decimos, es una infinidad de puntos, ¿no? Que crece para acá, que va hacia acá. Es decir, que no se acaba. Una semirrecta, en cambio, es como que yo tomo una recta, pero cierta esquina está siendo finita. Y de aquí se va. Es decir, que acá, para la izquierda, tenemos un punto ya de acabe, pero para la derecha esto no acaba. Sigue siendo una infinidad de puntos. Esto es una semirrecta. Y otro concepto que es importante es lo que es un segmento. El segmento sí tiene punto de inicio y tiene punto final. Es una recta finita, que tiene punto de inicio y tiene punto final. Además de esto, es importante tener en cuenta cómo nosotros notamos o damos a notar qué es un punto. En notación, nosotros a los puntos los llamamos con letras mayúsculas, sea A, sea B, sea C, pero con letras mayúsculas. En el caso de las rectas, como ya vieron en la clase anterior, podemos llamarlas como funciones. Yo que sé, una Y, una S, una R, pero ya tienen ciertos nombres y tienen cierto comportamiento. Tiene además una cierta fórmula descriptiva, que nosotros conocemos como que Y es igual a MX más B. Esta se define como la ecuación de una recta, en donde M viene a ser la pendiente, B viene a llamarse como el intercepto, y X es una variable que va tomando cierto valor y me devuelve cierto valor. Es una variable. De aquí hay algo importante, el que nosotros sepamos responder a una pregunta. ¿Qué quiere decir? A ver, espérense un ratito que aquí yo... Ah, sí, vale. Aquí es importante algo, saber responder una pregunta. ¿Qué quiere decir que un punto, por ejemplo A, esté sobre la recta, por ejemplo la recta Y? ¿Qué quiere decir esto? Que un punto A esté sobre la recta Y. Por ejemplo, si tuviera un punto A, el punto A digamos que tiene las coordenadas X y Y, que el punto A esté sobre la recta Y, que es MX más B, porque no sé explícitamente quién es la fórmula, quiere decir que si yo tomo este par ordenado, este punto de aquí,
e intento visualizar que esté en esta recta, yo tengo que reemplazar la variable y con el valor que tenga acá. Por ejemplo, que x valga a y y valga b. Tengo que encontrar que y sea igual b techito, que y sea igual a m y reemplazo en donde está la x la a más b que es el intercepto y este valor me devuelva el b techito, es decir la coordenada y. Que se cumpla esta propiedad quiere decir que el punto A esté sobre la recta. Que al momento de yo evaluar pueda encontrarme que dicho punto esté explícitamente sobre la recta. Gráficamente, ¿cómo lo interpretamos? Nosotros tenemos la recta Y. Y como nuestra pregunta es si A está sobre esta recta, nosotros queremos encontrar, o bueno, queremos saber si A está aquí o aquí o aquí, pero que esté sobre esta recta. Y lo podemos hallar evaluando lo que es la función que tenemos que describe la recta que estamos trabajando. Si esto no se cumple, es decir, que si yo tomo A, le evalúo en la ecuación de la recta y no me da el B o el Y que estoy trabajando, quiere decir que no, que este punto no está sobre la recta. Puede estar por acá, por acá, por acá. Pero no estaría sobre la recta si no se cumple que al momento de yo evaluarla en la ecuación, no me devuelve el B. Ya acabamos de ver dos conceptos básicos de lo que es geometría, lo que es un punto, lo que es una recta. Ahora vamos a ver lo que es un plano, que esto también es importante. ¿Qué es un plano? Cuando a mí me dicen plano, ¿qué se me viene a la mente? En matemática, generalmente es el plano cartesiano. Pero a mí se me viene visualmente lo que es el plano cartesiano, lo que tenemos el eje de las X, lo que tenemos el eje de las Y y lo que me identifica en ciertos cuadrantes, el cuadrante 1, el 2, el 3 y el 4. Pero explícitamente, ¿qué es un plano? Un plano está compuesto por dos líneas, por dos rectas, que interceptan en un solo punto. Por eso es que nosotros podemos describir el plano cartesiano. Por ejemplo, si visualizamos de esta forma, esto es un plano. Un plano está en 2D que tiene simplemente una formación por dos rectas y un intercepto. El intercepto que nosotros conocemos es el origen. En este caso, del plano cartesiano, como lo tomamos de ejemplo, el intercepto, el origen de este plano es el punto 0,0. De ahí es que para la derecha son los positivos, para la izquierda son los negativos, hacia arriba los positivos, hacia abajo los negativos. Y nosotros podemos dar nombre a estas rectas, lo que es el eje de las X y lo que es el eje de las Y. Sobre este plano nosotros podemos construir muchísimas fórmulas, muchísimos gráficos, lo que es la recta, lo que es la parábola, lo que es ciertas figuras geométricas. Pero todo es a través de lo que son los puntos, a través de lo que son las rectas. Ahora, otra vez, un punto no podemos dar una definición explícita de qué es un punto, porque sinceramente yo no sé qué es un punto. He buscado, tampoco saben qué es un punto, pero el punto me ayuda a reconstruir o a construir todo lo que viene de geometría. Lo que es la recta es una secuencia infinita de puntos. De la recta podemos obtener ciertas cosas, lo que es la semirrecta, lo que es el segmento de recta. La semirrecta tiene inicio, pero no puede tener final, o puede ser al revés también, ¿no? Que me vaya para la izquierda y que aquí tuviera ya un puntito. El segmento de recta es un pedacito de la recta, que en este caso sí tenemos punto inicial y tenemos punto final. Las rectas las tenemos como nombres, sea Y, sea S, sea R, alguna cosa, pero tiene su propia fórmula que la describe, como es el mx más b, donde m es la pendiente, es decir, la inclinación que vamos a tener sobre la recta, y la b es el intercepto o lo que es el punto de corte con el eje de las Y en este caso. A los puntos también los podemos tomar con nombres. En matemática la cosa viene a ser mucho más fácil. Viene a tener más facilidad cuando nosotros le damos nombre a las cosas. Si a un punto yo le pongo el nombre de A, de B o de C, en cualquier momento lo puedo llamar. Por ejemplo, en este caso que decíamos, si el punto A estaba o no estaba en la recta. Lo mismo si el punto B estaba o no está en la recta, en vez de tomar todo lo que son los datos. Y lo mismo con las rectas. Si le damos un nombre es mucho mejor para poderla analizar.
De esto venía la pregunta. ¿Qué quiere decir que un punto, cualquier punto, esté sobre una cierta recta? Que nosotros podamos tomar la coordenada X, ya al evaluarla en la ecuación que me describe la recta, me devuelva la coordenada Y y pueda comprobar que en efecto está o no está en la recta. Para graficar una recta, que esto me estoy olvidando, para graficar una recta nosotros necesitamos de dos puntos. El punto inicial, el punto final, como lo quieran llamar. Pero como es una recta y no tiene principio, tampoco tiene final, simplemente es un trazo largo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, un ratito, ya. Por ejemplo, ya con todo y plano, vamos a graficar un plano. Ya, por ejemplo, en este plano cartesiano que tenemos acá. Una recta nosotros la podemos graficar con dos puntos. Por ejemplo, lo que es el punto, digamos que B es igual al 0,0. Y el punto A es igual al 1,2. ¿Qué quiere decir esto? El 0,0 es el origen. Aquí viene a tomar el valor de 1 en X, que es el valor de A, y el 2 en Y. Y este es el segundo punto de acá. Cuando nosotros estamos graficando lo que es una recta, simplemente trazamos lo que es una línea entre estos dos puntos, como decir la unimos. Y como es una recta y sabemos que no tiene acabe, vamos a tener que se va a crecer tanto como pueda, tanto para la izquierda como para la derecha. Y que también coincide con en dónde está el punto que estoy graficando. Y en este caso, como les dije muy arriba, lo voy a bajar un poquito nomás. Y entonces la recta que nosotros estamos graficando pasa a través de estos dos puntos. Una recta yo la grafico a través de dos puntos. Una parábola a través de 3 y así se incrementa el grado. Esto de la manera gráfica. Ya, tenemos los tres conceptos básicos. Lo que es un punto, lo que es una recta y lo que es un plano. Ahora vamos a pasarnos a algo que es un poquito más, no tedioso, sino un poquito más informativo. Vamos a seguir con las rectas. Ya descrito lo que es un plano, una recta y un punto, vamos a meternos un poquito más de llano con lo que son las rectas. Hay ciertos comportamientos de las rectas, o bueno, ciertos tipos de rectas. ¿A qué nosotros definimos como rectas paralelas? ¿Alguien ha escuchado el concepto de una recta paralela a otra? Unas rectas son rectas que no se topan en ningún momento a pesar de que se prolongan al infinito. Muy bien, eso es una recta paralela. Si nosotros, por ejemplo, graficamos lo que es una recta, su paralela va a ser casi de la misma forma, casi del mismo comportamiento, incluso la misma pendiente la podría tener, incluso la misma pendiente va a tener. Pero lo que nosotros vamos a toparnos, como decía el compañero, es que no vamos a tener ningún punto que coincida ni en ninguna parte de esto, en ninguna parte del plano, en ninguna parte del infinito, nada. ¿Por qué? Porque no se van a chocar, porque son paralelas entre sí. La misma distancia vamos a tener de aquí a acá. Hay otro tipo que son las perpendiculares. ¿Qué son las rectas perpendiculares? Aquellas que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Muy bien, aquellas que forman entre sí un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, esta es de aquí. Esta es una recta perpendicular. Estas son dos rectas perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque su ángulo de aquí es de 90 grados. Ya uno nos hemos metido con ángulos, pero esta es la particularidad que tenemos aquí. Hay otro tipo de rectas que no son tan conocidas, que son las rectas secantes. ¿Alguien ha escuchado hablar acerca de las rectas secantes? Las rectas secantes
son aquellas, por ejemplo, es algo análogo de lo particular, que nosotros tenemos una recta acá y otra recta acá, y coincide en un solo punto que se corta aquí. Estas son dos rectas secantes que pueden cortarse en cierto punto, es decir, que van a tener una intersección y no necesariamente el ángulo que forman entre estos dos es de 90 grados. Puede ser más chiquito, puede ser más grande, eso no importa. Un caso particular de las rectas secantes son las rectas perpendiculares, porque en este caso también corta con un solo punto, pero aquí sí el ángulo necesariamente debe ser de 90 grados. En las secantes no importa quién sea este ángulo, simplemente importa en dónde se corta, en dónde se intersequen. Estas son tres tipos de rectas que son importantes del uno conocer. Generalmente a uno le explican lo que son las paralelas y lo que son las perpendiculares, pero se olvidan de lo que son las secantes, y las secantes sí son importantes también. Muy bueno. De aquí, ya introducido esto, nosotros podemos introducir lo que es el término de ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos a través, bueno, el punto en donde se une este ángulo se define como punto de vértice. El punto en donde se unen estos dos segmentos de recta para formar este ángulo se define como vértice. El ángulo es este cosito chiquito de aquí que se forma entre dos rectas, entre dos segmentos de recta. Y nosotros lo definimos como letras griegas, sea alfa, sea beta, sea gamma, la que fuera. Como alfa, como beta, como gamma. Hay muchísimas letras griegas más, ¿no? Si les da curiosidad, se pueden meter a leer un poquito de cuáles son las letras griegas, porque es importante. No solamente hay mayúsculas, sino que también hay, no solamente hay minúsculas, sino que también hay mayúsculas. Generalmente en matemática, nosotros lo definimos como letras griegas en los ángulos, ¿no? Mayúsculas para los puntos, yo que sé, nombres de Y, S, R para las rectas, y letras griegas para los ángulos. La parte de la notación es importante para no confundirnos después. Y por eso les decía que también en matemática es importante darle nombre a las cosas para que lo podamos manipular de mejor manera. Dicho esto, los ángulos se forman entre dos rectas. Nosotros definimos a la recta, digamos que la más estática, como punto inicial, no se llama punto. Digámosle recta inicial, hasta que se me acuerde el nombre. Y esta de aquí se llama recta terminal. ¿Por qué terminal y por qué inicial? Inicial porque es el punto desde donde nosotros empezamos a formar el ángulo, y terminal porque es la recta hasta donde llego a formar el ángulo. El sentido en el que nosotros tomamos del inicial al terminal me va a decir si el ángulo es positivo o si el ángulo es negativo. Entonces aquí tenemos dos casos, positivos y negativos. Cuando tomamos de referencia a un punto inicial y a un punto terminal y le damos un sentido antihorario, es decir, de este comportamiento de aquí, un sentido antihorario, nosotros vamos a encontrarnos con un ángulo que se forma, pero un ángulo positivo, sea 90 grados, sea 180, etc. En cambio, cuando nosotros en lugar de tomar de referencia un inicial hacia un terminal, tenemos, por ejemplo, este caso de aquí, un ángulo en donde decimos que el inicial está arriba y el terminal está abajo, el ángulo que se va a formar entre estos dos segmentos de recta va a ser negativo. Y este ángulo es negativo por el sentido que tiene. En este caso es el sentido horario. Ya tenemos dos signos. En sentido antihorario, es decir, en contra de las manecillas del reloj, es decir, de derecha a izquierda, vamos a tener un ángulo positivo.
En cambio, si empezamos a formar el ángulo de inicial a terminal en sentido horario o de izquierda a derecha, vamos a tener un ángulo negativo. Sea cual fuera el sentido en el que estemos trabajando, me va a dar cierto ángulo. Ya el signo simplemente va a definir en dónde yo inicié a tomar el ángulo o desde dónde estoy empezando a formar cierto ángulo. De la misma forma, el puntito que se está formando entre el lado inicial entre el lado inicial y el lado terminal, estos son lados. Se llama vértice. Con los signos ya tenemos. Ahora hay algo también importante. Los ángulos también tienen cierta clasificación. Lo que es la clasificación según los grados y según lo que podemos sumar. Vamos a iniciar con lo que es facilito. La clasificación de los ángulos. Hay un ángulo que todo el mundo conoce que es bonito, que es el ángulo recto. El ángulo recto es el que nosotros encontramos con 90 grados. Es decir, vamos a tener que el lado inicial y el lado terminal terminamos de esta forma y que el ángulo que se está formando entre estos dos lados es de 90 grados. Este es un ángulo recto. Un ángulo recto. Hay otro que es el ángulo agudo. ¿Quién se acuerda de lo que es un ángulo agudo? Ángulos inferiores a 90 grados. Muy bien, es un ángulo menor que 90 grados. Escribámoslo en letritas porque a veces yo también me equivoco. Es menor que 90 grados. Es decir, si esto es 90 grados y como está positivo, ojo con eso también que está positivo el ángulo, vamos a tener un ángulo más chiquito que 90 grados. Si acá va a estar ese ángulo y es más pequeño que 90 grados. Y hay un tercero con respecto a estas medidas. ¿Cómo se llama el tercer ángulo que me falta? Ángulo obtuso. El obtuso, muy bien. Tenemos que es 90, tenemos que es menor que 90 y tenemos el que es mayor que 90 grados. Y en este caso, si el más chiquito se está cerrando, el más grande se va a abrir. Es decir, tenemos el lado inicial y vamos a tener un lado terminal de este estilo. Y vamos a tener que este ángulo de aquí va a ser más grande que 90 grados. Puede ser 180, puede ser 95, pero va a ser más grande. Entonces tenemos estos tres tipos de ángulos. Esto, ¿por cuánto mide el ángulo? Hay otra clasificación que también es importante. Sí, mejor esto. Hay otra clasificación que también es importante, que es la clasificación de los ángulos complementarios, suplementarios y lo que son los ángulos conjugados. Y aquí ya tenemos tres nombres más. Los complementarios, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a poner de ejemplo que tenemos dos ángulos. Alfa y beta son ángulos. No sé cuáles son, pero son ángulos. ¿Qué quiere decir que dos ángulos son complementarios? Que si yo tomo alfa y le sumo beta, la suma de estos dos me tiene que dar 90 grados. Suplementarios, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo alfa y tomo beta, la suma me tiene que dar 180 grados. Y conjugados, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo alfa y tomo beta, la suma me tiene que dar 360 grados. Estos son tres comportamientos de acuerdo a los ángulos que vayamos a tener de ciertas figuras geométricas o de cierto problema que me lo estén proponiendo. Si me preguntan cuál es el ángulo complementario de tal, tengo que verificar que la suma de dichos ángulos me dé 90 grados. Suplementario, que la suma me dé 180 grados. Y conjugados, que la suma me dé 360 grados. Para estos dos de aquí, no necesariamente van a ser simplemente dos ángulos. Pueden ser tres, pueden ser más. Puede ser la información que me dé el ejercicio que estemos trabajando.
Algo que olvidé mencionar y que es importante es cómo nosotros medimos los ángulos. Vamos a poner la casita. ¿Cómo nosotros podemos medir los ángulos? La medida de los ángulos también es importante. En el sistema sexagesimal nosotros podemos medir los ángulos a través de los grados. Nosotros conocemos, ¿no? 0 grados, 90 grados, 180 grados, etc. Nosotros generalmente, sea en física o sea en la materia que estemos trabajando, nosotros medimos los ángulos a través de grados. Y nosotros lo representamos como el número del grado que estemos correspondiente y un circulito arriba. Y estos son los grados. Los ángulos generalmente van de 1 a 160 grados, de 0 a 360 grados. Un ángulo que va de 0 a 360 grados completa una vuelta entera en lo que es la circunferencia. Es decir, si yo inicio aquí y grafico todo esto de aquí, quiere decir que el ángulo que acabo de graficar completa los 360 grados. Que complete los 360 grados equivale a decir que esto es una revolución. Una revolución tiene 360 grados. Esto en grados. Ahora tenemos otra medida que es muy, muy importante, que son los radianes. No voy a meter mucho en la definición de lo que son los radianes, porque aquí nos interesa más la parte práctica. Los radianes vienen a ser la medida del arco que se forma entre el lado inicial y el lado terminal. ¿Cómo nosotros identificamos los radianes? Lo podemos relacionar con los ángulos. Un pi radian, radianes se interpreta como la letra R de radianes. Equivale a 180 grados. De esta manera nosotros podemos relacionar lo que son los grados con lo que son los radianes. Esta fórmula, además de eso, nos permite hacer una conversión. Convertir de grados a radianes y de radianes a grados. ¿Cómo? Simplemente vamos a despejar. Un radian es igual a 180 grados sobre pi. Y de la misma forma, un grado es igual a pi radianes sobre 180. Podemos utilizar estas dos fórmulas para transformar de grados a radianes y de radianes a grados, sea cual fuera el caso. En matemática, generalmente nosotros trabajamos con lo que son los radianes, porque es mucho más fácil interpretar lo que son las fórmulas que vamos a ver a continuación. Y es mejor, es más llevadero porque no le ves tanto número. Es simplemente pi o 2pi o pi cuartos y ya no 180 o 360 o 25, que son cosas un poquito más tediosas. Muy bien, es importante aquí tener en cuenta la conversión de radianes a grados y de grados a radianes. Es importante además recordar que una vuelta entera, que equivale a 360 grados, equivale a una revolución. Además de eso, los sentidos de los ángulos. Cuando un ángulo es positivo, cuando se mueve, o bueno, cuando se forma en sentido antihorario, es decir, de derecha a izquierda. Y cuando un ángulo es negativo, cuando se mueve en sentido horario, es decir, de izquierda a derecha. Ya acabamos de ver, además de eso, lo que son la clasificación de los ángulos. Lo que es un ángulo recto, un ángulo agudo y un ángulo obtuso. El recto, 90 grados, dos planitos. El agudo, que sea más chiquito de 90 grados, es decir, que se esté cerrando. Y el obtuso, que se esté abriendo, que sea más grande que 90 grados. Esto con respecto a la medición del ángulo. Tenemos otros tres casos, que es el complementario, el suplementario y los conjugados. En este caso ya venimos a trabajar con más ángulos, con suma de ángulos. Lo que es el complementario es que yo, si sumo estos ángulos, me devuelva o me dé como resultado 90 grados. Suplementarios, que la suma de estos ángulos me dé 180 grados. Y conjugados, que la suma me dé 360 grados.
Muy bien, dicho esto, vamos a hacer un par de ejercicios de conversión, de grados a radianes o lo que corresponda. Vamos a transformar lo siguiente. Entonces ahorita la cosa no se pone complicada y ya despuesito vemos un poquito más. Vamos a ver. Vamos a expresar. Tengo que empezar a escribir. Espérame. Ya. Vamos a expresar los siguientes ángulos en grados. No necesito la parte, espero que no salga en decimales, porque no me gusta trabajar con decimales. Por ejemplo, 2/3 de pi. Nosotros queremos transformar de radianes a grados. Entonces, vamos a hacer una cosa que me gusta, que es tomar un pedacito de la hoja en la que estemos trabajando y definirla como una zona de caos, para que podamos tener una zona de orden, una zona limpia en donde se exprese el ejercicio y una zona de caos en donde pueda poner yo las ideas que estoy teniendo para resolver dicho ejercicio. Esto nosotros definimos como zona de caos. Ahora, para transformar de radianes a grados, simplemente me tengo que acordar. No me hace falta acordarme qué era un radian o qué era un grado. Me hace falta simplemente acordarme que pi radianes es igual a 180 grados. Y de aquí sale todo lo demás. Entonces, si me dice que transforme de radianes a grados, como aquí me falta la palabra radianes. Entonces, vamos a ver. Un radian es igual a 180 sobre pi grados. Y entonces, 2/3 pi radianes, ¿a qué es igual? Entonces nosotros podemos trabajar, ya sea con la conversión directa o con una simple regla de 3. Esta que es igual es una variable que yo quiero encontrar. Entonces aquí sería la variable x. Y entonces lo vamos a relacionar. X es igual a 2/3 pi radianes por 180 grados sobre pi. Y esto es pues por 1 sobre 1 radian. ¿Qué estamos haciendo en este caso? Estamos aplicando lo que es una regla de 3. A más radianes me va a dar más grados y a menos radianes me va a dar menos grados. Y vamos a ver qué me resulta. Si nosotros vemos esto, es una multiplicación. Como es una multiplicación, voy a ver qué términos los puedo suprimir en lugar de estar multiplicando toda la vez. Los radianes se van con los radianes. Entonces la respuesta me va a quedar en grados. Estamos en lo correcto. Pi se va con pi. Y ahora me queda 2/3 por 180, que esto ya es un poco más fácil de resolver. Queda 2/3 por 180 grados. ¿Y esta qué es igual? Si simplifico, el 3 me queda 1 y del 18 me queda 6 y del 0, 0 grados. Si multiplico, esto me da 120 grados. Y ya tengo que 2/3 de pi radianes equivale a 120 grados. Esto es un signo de aproximación que no está correcto, que es igual a 120 grados. Y ya tenemos. Vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, antes de eso, dudas, preguntas, inquietudes o alguna parte en donde se me hayan perdido. No hay dudas, no hay preguntas, vamos a trabajar un poquito con otro. Por ejemplo, el de pi sextos. Pi sextos radianes a grados. Intenten hacer este ejercicio de aquí y comprobamos. Si van terminando, me van alzando la manito, por favor.
Quiero que terminen siquiera 5 personas, con eso lo vamos resolviendo. Ay, qué genial. Ya lo vamos a ir resolviendo. De la misma manera que vimos en el anterior. Simplemente vamos a recordar que pi radianes es igual a 180 grados. Y de aquí vemos que hay. Entonces, si despejamos, decimos que un radián equivale a 180 sobre pi grados. Pero nosotros no queremos saber cuánto vale un radián, queremos saber cuánto vale pi sextos radianes. Y esto yo no sé. Entonces, para saber eso, ¿cómo se están relacionando estas cifras de aquí? A mayor radianes me va a dar más grados, pero a más chiquitos radianes me va a dar menos grados. Entonces, esto es una relación directa. Y entonces, ¿cómo hacemos? La X nos queda aquí y vemos pi sextos radianes por 180 grados sobre pi, todo sobre un radián, que es lo mismo de arriba, solo que arriba a mí me gusta escribir en línea recta. Y entonces vamos a ir viendo qué podemos eliminar. Radianes acá, bueno, todavía no lo voy a eliminar porque puede pasarse a confusión. Este pi, con este pi, como está en un numerador y en un denominador, pues lo suprimo. Este 6 con este 180 lo podemos simplificar. La sexta de 180 es 3, de 0 es 0 y me queda 30 grados. Entonces de X va a ser igual. Aquí me sobra radianes, 30 grados radianes sobre un radián. Y entonces aquí, además que vemos, se simplifican los radianes. Y esto me da igual a 30 grados. La cosa con la simplificación también tenemos que tener cuidado. La anterior clase asimismo se les indicó un poco cuándo podíamos nosotros simplificar. Cuando es un producto podemos ver numerador con denominador y simplificar de manera correcta. Pero hacerlo directamente cuando uno no tiene claro cuándo simplificar, podemos cometer errores. Entonces, en este caso, ya tenemos que pi sextos radianes equivale a 30 grados. Y ya estaría. No son tan difíciles estos ejercicios. Hay que simplemente repasarle un poquito. Vamos a ver unos ejercicios para repasar lo que son los ángulos suplementarios, complementarios y conjugados. Por ejemplo, vamos a encontrar los ángulos suplementarios. ¿Qué quería decir suplementarios? ¿Qué quería decir que dos ángulos fueran suplementarios o que varios ángulos fueran suplementarios? Que su suma es de 180. Muy bien, que su suma es de 180 grados. Esto en grados. ¿Y en radianes cuánto debería sumar si estuviéramos trabajando en radianes? Pi radianes. Muy bien, pi radianes. Que su suma sea 180 grados o pi radianes. Entonces, supongamos que tenemos dos ángulos, alfa y beta. Alfa mide 135 grados. ¿Cuánto debe medir beta para que sean suplementarios estos dos ángulos? Como tenemos de información, como al inicio alfa nos está dando en grados, vamos a tener alfa más beta, como me pide que sean suplementarios, su suma tiene que darme 180 grados. Alfa ya me dice que es 135 grados. Más beta, esto es igual a 180 grados. Y simplemente resolvemos esta ecuación de aquí.
En matemática, nosotros podemos sumar y restar la misma cantidad a los dos lados, que como es una ecuación, no se tergiversa nada. Lo que generalmente le dicen a uno es que lo que está sumando pasa a restar. Funciona de las dos formas, pero hay que tener los términos en concepto claros. Vamos a restar a los dos lados 135 grados. De manera que aquí ya me queda que beta es igual a 180 menos 135. Eso me da 45 grados. Y ya tengo cuánto debía valer beta para que estos dos ángulos fueran suplementarios. Esto de la parte tranquila. Veremos uno que me parece a mí interesante. Dice, si alfa mide 5 veces la medida de su conjugado, ¿cuánto miden los ángulos? Ya, vamos a responder este de aquí. Piénsenle un poquito. Dice, si alfa mide 5 veces la medida de su conjugado, ¿cuánto miden estos ángulos? Entonces vamos en un cachito a escribir los datos. Voy a tener alfa como el ángulo y beta como el conjugado. Este es el ángulo y esto lo vamos a llamar como el conjugado. Alfa mide 5 veces su conjugado, es decir, mide 5 veces beta. Pero beta yo no sé cuánto mide. Además de eso, me da una información que dice conjugado. ¿Qué quería decir que dos ángulos fueran conjugados? Por ahí va. ¿Qué quería decir que dos ángulos sean conjugados? ¿Alguien se acuerda más o menos? Sumado 360. Muy bien, que la suma me dé 160 grados. Es decir, 160, que 360 grados. Muy bien. Que alfa más beta me regrese 360 grados. Ahora, beta no sé cuánto vale. Beta vamos a decir que vale beta, para no cambiarle nada. Y alfa sabemos que vale 5 veces el conjugado, 5 veces beta. Y esta suma me tiene que dar 360 grados. Entonces sumamos 5 más 1 son 6. Beta es igual a 360 grados. Y dividimos todo para 6. Dividimos para 6 y dividimos para 6. Entonces beta me va a dar igual a 60 grados. Y ya tenemos. Entonces hay que responder esto. El ángulo conjugado vale 60 grados. Y el ángulo, que es 5 veces beta, es igual a 5 por 60 grados, que esto es igual a 300 grados. Y ya tenemos. Simplemente viendo qué datos nos dan el ejercicio. Con ángulos también uno puede jugar, con ecuaciones y todo lo demás. Pero si no sabemos cuáles son los conceptos, en este caso de conjugado, en el anterior de suplementario o en el otro de complementario, no vamos a saber qué hacer con los ejercicios. Un ángulo es conjugado de otro si su suma da 360 grados. Suplementario si la suma me da 180 grados. Y complementario si la suma me da 90 grados. Muy bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes acerca de este tema?
No está tan difícil, ¿no? Solamente hay que repasarle un poquito. Ya vimos lo que es un punto, lo que es una recta, lo que es un plano. Estamos viendo lo que son los ángulos. Y ahora nos vamos a pasar a algo que es mucho más bonito, que son las figuras geométricas. Cuando uno habla de figuras geométricas, ¿qué les viene a la mente? ¿Cuáles son los ejemplos más comunes de figuras geométricas que han escuchado? Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Muchos. Perdón. Muy bien. Uno fácilmente se identifica con lo que es un triángulo, un rectángulo, varias figuras geométricas. Pero, ¿qué son las figuras geométricas? Si nosotros recordamos lo que es un triángulo, nosotros encontramos que son tres lados. ¿No es cierto? Independiente de si son iguales o no son iguales, pero esto de aquí es un triángulo. ¿Por qué? No sé. ¿Qué vemos aquí? Podemos visualizar tres segmentos de rectas unidos entre sí a través de ciertos vértices. ¿Y qué veíamos? Si dos segmentos de rectas se unían a través de un vértice, formaban ángulos. Esto es un triángulo. Tres segmentos de rectas unidos a través de vértices, de puntos de vértices, cuyo interior se están formando ciertos ángulos. Entonces, ¿qué son las figuras geométricas? Son figuras limitadas por puntos. ¿Por qué limitadas por puntos? Porque son los puntos de vértice, unidos a través de segmentos finitos de rectas. Segmentos finitos, segmentos de rectas. Que aquí si lo vemos explícitamente, esto es una figura en 2D, en un plano. Lo mismo con los cuadrados, rectángulos, trapecios, etc. Vamos a iniciar esta parte de las figuras geométricas con lo que son los triángulos, porque hay muchísimas cosas que estudiar. Entonces, internamente encontramos ángulos. Como llamábamos a los ángulos, con letras griegas, alfa, gamma, beta, la que conozcamos. Que se enlazan, sus segmentos de recta se enlazan a través de puntos de vértice. Estos puntos, como vimos al inicio, se pueden notar como letras mayúsculas, A, B y C. Y entonces podemos darle nombre a todito lo que tenemos aquí. Además de eso, si nosotros queremos visualizar cuál es el segmento de A hacia B, es decir, este pedacito de recta de aquí, nosotros lo podemos llamar como AB, el segmento AB. Y lo mismo de B a C, el segmento BC. Y lo mismo de A a C, el segmento AC. Son segmentos de recta. Y entonces todo en el triángulo tiene nombre. Los segmentos de recta, los puntos del vértice y los ángulos internos. Hay una propiedad muy importante que nos dice que la suma de los ángulos internos debe sumar 180 grados. Es decir, deben ser suplementarios. Esto para que sea un triángulo. Si no me da 180 grados, o es que grafique mal, o es que sume mal, o es que no es un triángulo. Pero esto se cumple porque es un teorema. Muy bien. Además de esto, ya vimos las partes de los triángulos, todo esto. Hay otra propiedad muy importante. O bueno, otros nombres que es importante que nosotros sepamos, que nosotros conozcamos. Tenemos un triángulo. Ya sabemos dónde están los vértices, dónde están los ángulos y cuáles son los segmentos de recta. Pero además de eso, tenemos ciertas cosas muy importantes, ciertas partes del triángulo que son muy importantes, como es la base que le encontramos aquí, y como es lo que es la altura. La altura es la distancia de la base hacia el pico más alto. Entonces, esto de aquí se denota como altura. La base de un triángulo
Como les digo en mate, la cosa más fácil es si le doy nombre, la denotamos como B, una B chiquita. Y la altura la denotamos como H. ¿Por qué H? Porque la A ya está ocupada por alguna parte. ¿Esto para qué me sirve? Para determinar el área de este triángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Y es lo que tenemos que acordarnos cuando vayamos a resolver áreas. Que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Identificar la base e identificar cuál es la altura. Como ya tenemos que esta es una ecuación, si nosotros ya sabemos el área, podemos encontrar la base o la altura, incluso trabajando con los ángulos. Hablando de ángulos, hay que recordar que la suma de los ángulos internos me tiene que devolver 180 grados. Identificar estos ángulos no es tan difícil, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? De la misma forma, como en los ángulos tenemos la clasificación de los triángulos. ¿Cuál es la clasificación más común que ustedes conocen de los triángulos? Rectángulo, isósceles y equilátero. Muy bien. A través de los lados hay uno importante que es el equilátero. Hay otro importante que es el isósceles. Y hay otro importante que es el escaleno, que casi nadie lo nombra porque es un poquito distinto. El equilátero que tiene, tiene 3 lados iguales. El isósceles tiene 2 lados iguales. Y el escaleno tiene 0 lados iguales. Todos los lados del escaleno son distintos, pero no por eso deja de ser un triángulo. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el escaleno? Que todos los ángulos suman 180 grados. En el equilátero, 3 lados igualitos. En el isósceles, 2 lados iguales y uno desigual. Y en el escaleno, pues se va por la tangente, pero no es igualito en ningún lado. Entonces tenemos 3 tipos de triángulos por los lados. Hay otros tipos de triángulos que es por los ángulos. Y aquí viene uno importante que mencionó el compañero, que son los triángulos rectángulos. ¿Por qué se conoce como triángulo rectángulo? ¿Cuál es la propiedad más común, más general que nosotros encontramos de los triángulos rectángulos? Que el ángulo, que uno de sus ángulos es de 90 grados. Entonces, ¿cómo nosotros nos encontramos con un triángulo rectángulo? Porque entre sus dos segmentos vamos a formar un ángulo de 90 grados. ¿Por qué se conoce como triángulo rectángulo? Porque si yo trazo otro triángulo igualito, semejante en este caso, si el otro triángulo rectángulo, me encuentro con lo que es un rectángulo. Este es uno de los triángulos muy importantes. Este es uno de los triángulos bastante importantes, bastante resaltantes para estudiar lo que viene a continuación, que es trigonometría. ¿Por qué es importante? Porque al momento de que nosotros ya sabemos cuánto vale este ángulo, nosotros podemos deducir cuánto vale estos dos de acá, los dos ángulos que me están faltando. Porque su suma tiene que ser complementaria, porque si sabemos un lado podemos aplicar muchas propiedades. Y porque alguien que es muy importante en matemáticas relacionó lo que son los lados de este triángulo a través de una fórmula matemática. Con este triángulo nosotros podemos estudiar lo que es el teorema de Pitágoras. Pitágoras dedujo una fórmula, una ecuación matemática que estudiaba lo que es la hipotenusa o el lado más largo de un triángulo a través de la suma de sus catetos. Entonces, ¿nosotros qué definimos como hipotenusa? ¿Qué definimos como catetos? Un triángulo rectángulo, que debería ser rectito, un triángulo rectángulo tiene
un ángulo de 90 grados. Y lo vamos a llamar A y B a sus dos lados. Y el lado más largo lo vamos a llamar C. Este lado más largo lo conocemos como hipotenusa. Y los dos que me faltan nombrar son catetos. Catetos o lados. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que el lado más largo al cuadrado es igual al cateto, a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el lado más largo al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Y esto se cumple para cualquier triángulo rectángulo. O para verificar si en efecto dicho triángulo es rectángulo, si no supiera los ángulos, ¿no? Y me diera cierta quietud. De esto de aquí nosotros deducimos más cosas. Si conozco la hipotenusa, puedo conocer los catetos. Si conozco los catetos, puedo conocer la hipotenusa. Si conozco al menos dos de estos lados, puedo conocer el siguiente. Simplemente despejando la fórmula de aquí. Entonces, esta de aquí es para encontrar cuál es la hipotenusa. De aquí deducimos dos, que es simplemente despejando a al cuadrado, es decir, para encontrar el lado A, tenemos que C al cuadrado menos B al cuadrado. La diferencia del lado más largo con el otro cateto que conozco. Y de la misma forma, el otro lado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el lado que yo conozco al cuadrado. Y aquí simplemente es resolver esto y despejar la variable. Si despejo la variable, pues lo común que uno hace es tomar la raíz cuadrada. ¿Y qué valor de la raíz cuadrada voy a tomar, el negativo o el positivo? Como estamos hablando de lados, no existe un lado negativo, simplemente los positivos. Y entonces ya tenemos cuáles van a ser los lados que podríamos encontrar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio con ángulos y un ejercicio con lados. Empecemos con lo facilito que son los lados. A ver, vamos a lo mismo. Vamos a utilizar este triangulito de acá como una referencia. Y si tenemos que el valor de uno de los catetos es 9 y tenemos que el valor del otro de los catetos es 12, ¿cuánto vale su hipotenusa? ¿Cuánto le sale que vale la hipotenusa? Realícenlo por favor y me van haciendo la manito. Y como esto está muy sencillo, vamos a ver otrito. Si el lado A vale 3 y el lado B vale 6, ¿cuánto vale su hipotenusa? Y por si acaso, otro de aquí. Si el lado A vale 7 y el lado B vale 3, ¿cuánto vale su hipotenusa? Esto simplemente con la hipotenusa trabajando. Intenten realizarlo y me van haciendo la manito. Sin decimales, por cierto, por favor.
La primera es 15. Gracias por el spoiler. Lo siento. Quiero que intenten hacer la mayoría siquiera solitos. Entonces, si lo van terminando, me van alzando la mano. Con eso vamos comprobando cuántas personas ya van a acabar. Muy buenísimo. Ahora sí, vamos a irlo haciendo. Entonces vamos a separar estos en ciertos cajoncitos para no mezclar ejercicio con ejercicio. Cuando uno hace las cosas ordenadas, sale mejor. Porque con el desorden a veces no se sabe dónde escribir tal cosa. Vas a resolver este ejercicio de aquí. Entonces, antes de resolver esto, como sé que esta información es de un triángulo rectángulo y sé que estos dos son los catetos, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Estoy mezclando español con inglés. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y entonces, para saber cuánto vale la hipotenusa, tomo raíz cuadrada a los dos lados. Entonces, aquí tomo raíz cuadrada y el valor que voy a tomar va a ser el positivo porque estamos hablando de lados. Entonces, simplemente lo resolvemos. Raíz cuadrada de a al cuadrado, que es 9, 9 al cuadrado es 81, más b al cuadrado, que es 12, que es 144. Si hacemos esta suma, me da que es raíz cuadrada de 225. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 225? Es 15. Y ya tenemos cuánto vale a la hipotenusa. Y lo mismo con el otro ejercicio de acá. Como tenemos la información de los catetos, simplemente utilizamos el teorema de Pitágoras. Y como ya tenemos incluso despejado, simplemente lo vamos a reemplazar. A al cuadrado es 9, más b al cuadrado, que es 36. Entonces c es igual a la raíz de 45. 45. Lo puedo hacer más chiquito, entonces vamos a utilizar propiedades. 45 lo puedo escribir como 9 por 5. Una propiedad de radicación me dice que puedo tomar la raíz del primer factor o la raíz del segundo factor. Y entonces la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 5 no sé cuánto es. Y me queda 3 por raíz de 5. Y ya tenemos resuelto 2. Este de aquí lo vamos a mover más para bajito para no tener que escribirle tanto. Cuando me deje esta cosa. Ya. Vamos a escribir acá abajito. Ya, igualmente este ejercicio de aquí, como conocemos ya la información de los catetos, vamos a utilizar lo que es el teorema de Pitágoras. Pitágoras y lo vamos a escribir como que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado, que sería 49, más b al cuadrado, que sería 9. Entonces c es igual a la raíz de 58. Pero no encuentro dos números tales que lo pueda descomponer como en el anterior ejercicio. Y entonces termina aquí. En mate no importa si te sale raíz de, yo qué sé, 113 o raíz de 58 o raíz de 15. Si no lo puedo hacer más pequeño, pues queda ahí. Porque trabajar con decimales, pierdes información, es tedioso, y ponerme a calcular mentalmente cuánto es la raíz de 58 no es fructífero.
todos los resultados deben quedar exactos. O sea, raíz de 58 es raíz de 58. A esa exactitud nos referimos cuando es exacto. Ya que me salga, digamos, que un entero de 15, está bien. O que me salga un 3 raíz de 5, también está bien. Pero lo que no es muy factible es, digamos, que aproximar a un 5,89, yo que sé, alguna cosa de esas. Porque es una pérdida de tiempo, pérdida de energía y aparte ustedes pierden tiempo calculando las cosas. Entonces, simplemente de esta forma. Muy bien, con respecto al teorema de Pitágoras, con respecto a lo que son las propiedades de los triángulos rectángulos, ¿preguntas, dudas o inquietudes o vamos todo claro? Muy bien, vamos todo claro. Le vamos a meter un poquito de sazón y nos vamos a meter directamente con lo que son los ángulos en un triángulo rectángulo. Seguimos con los triángulos rectángulos, ¿no? Con este ejercicio les voy a dejar descansar un ratito. Rectángulo, ya. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Perdón lo que está chueco. A ver si. Supongamos que tenemos el siguiente triángulo rectángulo. Que como es un triángulo rectángulo, sabemos que uno de sus ángulos mide 90 grados. Ahora, supongamos que este ángulo de aquí mide alfa y este ángulo de aquí mide beta. Entonces, vamos a encontrar. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los ángulos alfa y beta, tales que beta es 8 veces alfa. Vamos a hacer este ejercicio de aquí. Ya, además de este, como está tranquilito, vamos a meternos con un triángulo isósceles. Siguiente triángulo va a ser un triángulo isósceles. Perdón lo checo. Esto es un triángulo isósceles, aunque no parece. Ya, esto es un triángulo isósceles. Tengo información de que este lado de aquí, este ángulo de aquí, mide 4 veces alfa. Y este ángulo de aquí mide alfa. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que es un triángulo isósceles, vamos a hallar el valor de alfa. Bueno, no hallar el valor de alfa, vamos a hallar el valor de los ángulos. De los 3 ángulos, ¿no? Porque aquí tenemos uno, aquí tenemos uno, aquí tenemos 2 y aquí tenemos el tercero. Entonces vamos a hallar el valor de estos 3 ángulos y vamos a hallar el valor de estos ángulos. Que para mayor comodidad, esto le vamos a llamar alfa, este le vamos a llamar beta y este le vamos a llamar gamma. Y ya está. Vamos a tomarnos un descansito de 10 minutos en lo que intentan resolver este ejercicio, respiran y todo lo demás. Y nos vemos en 10 minutos, ¿no? Voy a parar la grabación.